en ganar varios derechos. Estamos hablando de la comunidad travesti, trans y no binaria. El Mocha Celis es una organización que desde hace años, decíamos 13 ya cumplieron, viene trabajando para habilitar oportunidades. Los conocí hace años haciendo el bachillerato, después se armaron un montón de otras estrategias y de alguna manera fue creciendo, aunque estuvo también en riesgo en algún momento, y nos visitan Francisco Quiñones Cuartas, director y cofundador de Mocha Celis, y Anaí Vázquez, estudiante y egresada del año pasado, no, de este año, vicepresidenta del Centro de Estudiantes. Hola Anaí, hola Francisco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo van? Vas a tener que hablar más cerquita, vas a tener que ganar potencia, eso, acercate el micrófono. Bueno, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Vos sabés que lo primero que quiero preguntarte es dónde está funcionando, porque en algún momento cuando pasé a visitarlos ahí en la zona de Chacarita, estaba el edificio, bueno, sí, el lugar, el espacio, en riesgo de que lo perdieran. ¿Pudieron recuperar ese espacio o dónde están funcionando ahora? No, actualmente en la pandemia nos quedamos sin espacio. Sí. Funcionábamos exactamente ahí en Federico Lacroze y Avenida Corrientes, en el edificio de la Mutual Sentimiento, en el 4º piso. Durante la pandemia estuvimos con distintas estrategias junto, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que nos prestó un espacio. Y durante el gobierno de Alberto Fernández se hizo una firma de convenio con el Ministerio de Educación de la Nación por un edificio que está en Avenida Jujuy 748, entre México e Independencia. Sí. Y estamos funcionando ahí desde el 2021. Bueno, hasta ahora con un convenio a 6 años, con posibilidad de renovarlo. Y sí, la verdad es que desde que llegamos ahí pudimos expandirnos no solamente a quienes eran estudiantes del bachillerato, sino que como creamos el Teje Solidario en la pandemia para poder asistir a las personas trans, que fueron las primeras personas que cayeron, digamos, por no poder circular, no podían pagar los hoteles, no podían garantizar los alimentos. Así que el segundo programa que pudimos abrir para la comunidad fue el Teje Solidario, que permanece aún hoy con 500 cajas de alimentos que seguimos entregando y va en aumento. Sí. Pero se abrieron un montón de programas en este edificio que es de uso exclusivo para Mocha Celis. Armamos nuestra asociación civil y está abriendo a la comunidad, digamos, alrededor de 2.500 personas trans que atendemos mes a mes. Ahora vamos a ir punteando, a ver, todos estos programas para que se conozcan también, pero lo primero que se me ocurre preguntarte cuando me hablas de un convenio con Nación es, ¿esto peligra? ¿Esto en algún momento sufrió amenaza? Porque decís... Claro. Sí. Claro. Evidentemente sí. Empezamos con pequeños recortes como la garantía de agua para estudiantes. Teníamos 2 dispensers de agua y recortaron, cuestan 25.000 pesos por mes. No tiene sentido de ningún tipo de ahorro. Ahora intentaron poner policía en vez de la seguridad que teníamos, y así van recortando pequeñas cosas que bueno, nos encontramos en alerta. Siempre igual la comunidad travesti trans tiene la maravilla de hacer cosas con nada, así que... De todos modos, más allá de eso, ¿de qué área depende ahora? Porque... El bachillerato depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el área de adultos y adolescentes, pero el edificio pertenece a la Secretaría de Educación de Nación. Ok. Claro, o sea, y ahí también me imagino que hay muchas cosas que hay que ir tratando de compensar y coordinar, ¿no? Porque hay, yo no sé si ustedes lo ven, pero hay una especie... Dependiendo de la semana y cómo esté la tensión entre el PRO y la Libertad Avanza, pero hay momentos en los cuales se quieren diferenciar. Por ejemplo, el otro día en el Martín Fierro diciendo, para nosotros la cultura no es un ajuste, no sé qué. Ustedes ven que haya, en la política en general, digo, porque también hay muchos sectores que no están en el poder hoy o en el poder nacional hoy, que también se replantean cómo debatir ciertas cosas. No estamos en un momento, el otro día hablábamos creo con Ingrid Beck sobre los feminismos. Y Vale le preguntaba, ¿dónde están los feminismos? Bueno, repensando, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el tema desde su punto de vista, los temas de género, de diversidad, respecto a si hay un replanteamiento de muchas cosas? ¿En qué lugar estamos? Bueno, nosotros institucionalmente sí tenemos una postura.
el centro de estudiantes se organiza cotidianamente también y lo vive en primera persona, así que no sé si Anaí querés... Sí, nada, sí, nos repensamos mucho la situación y actualmente el contexto político, pero la verdad es que nosotros como centro de estudiantes, nosotros tratamos siempre de abarcar la problemática sin levantar una bandera política. Claro, partidaria. Porque siento que ahora es la unión y no la unificación de cada partido. Entonces nosotros como centro de estudiantes por ahí tenemos oportunidades de poder articular con ciertos sectores políticos que en realidad otros sectores no pueden o no políticamente estaría mal. Entonces nosotros tratamos de articular y sí, es verdad que hay como un golpe directo a la comunidad travesti trans no binaria y la forma también de esto, de hacer un recorte de presupuestos para ir sacando cosas para que el bachillerato no funcione cuando es una oportunidad y un privilegio. Para nosotras es un privilegio estudiar. ¿Pero qué te parece? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 31. ¿Vos egresaste año? Este año me egreso. ¿este año? Sí, estoy en el último año. ¿De cuántos en total? Contame un poco del bachillerato y de la oportunidad que significa un bachillerato. Es un bachillerato popular de 3 años, es un acelerado, es un bachillerato con una carrera específica y las materias, es muy importante, o sea, el bachi, porque las materias nos dan una herramienta muy, muy sólida y argumentativa, que pasa todo lo contrario que no conocíamos. Cuando yo ingresé al bachi, yo, por ejemplo, te podía hablar desde mi perspectiva y la subjetividad. Hoy por hoy, si tenemos que debatir algo, te debato con argumentos sólidos, donde puedo afrontarme y cómo pararme. Ejemplo, las compañeras que son agredidas en los bosques, en Constitución, saben que tienen un derecho, conocen sus derechos. Claro. El bachillerato nos dio una oportunidad de cómo afrontar la vida de otra manera que la solíamos afrontar. Me parece interesante, vamos para atrás, porque hay quienes no saben de la existencia de Mocha Celis como, digamos, una de estas puntas o de estos programas que es el bachillerato. A ver, por un lado tenemos una comunidad que sabemos que, y de hecho cambió muy poquito en los últimos años, tenés un promedio de vida muy bajo de la comunidad travesti trans y esto tiene que ver con la falta de oportunidades. Entonces, el bachillerato viene a cubrir en todo caso cierta deserción del secundario en tanto bachillerato, o se lo llama así porque en realidad ven otras materias de cómo construirse y encarar una sociedad muchas veces hostil. Sí, es que el bachillerato tiene un plan de estudios de 3 años, como decía recién Anaí, perito auxiliar en desarrollo de las comunidades es como se reciben, que tienen validez nacional para poder seguir estudiando en cualquier universidad del país. Pero sí es verdad que trabajamos específicamente sobre los contenidos con una perspectiva de género y diversidad, de derechos humanos, antidiscriminatoria y bueno, esas tensiones que suceden también entre los grupos, porque no solamente estudian personas trans en el espacio, no es exclusivo para la comunidad trans, sino que es abierto desde la comunidad trans para todas las personas que quieran venir. Al segundo año que abrimos el bachillerato, allá por el 2013, nosotros comenzamos a dar clases en el 2012, su fundación fue el 11 del 11 del 2011, empezaron a llegar madres solteras, mujeres mayores de 50, migrantes, afrodescendientes. Por ejemplo, las madres que veían que sus hijos iban a estudiar o sus maridos también estudiaban en escuelas nocturnas, ¿no? En acelerados, porque después de trabajar, después de salir de la fábrica o de donde estuviesen trabajando, terminaban los estudios, pero las mujeres no lo hacían porque tenían que esperar a sus hijos y a sus maridos en la casa, con la casa ordenada y la comida hecha, digamos, seguía el sistema patriarcal operando también ahí. Cuando la propuesta del bachillerato, que es a las 2 de la tarde, también pensando en que la mayoría son estudiantes que viven aún de la prostitución, el horario por la tarde era el horario que les convenía. Entonces fue una oportunidad también para esas mujeres. Pero cuando salían, ¿no?, de estudiar más o menos a las 7 de la tarde, muchas de ellas se encontraban para hacer tareas, etcétera. Cuando vivíamos en Barrio Fraga, por ejemplo, o sea, cuando estábamos allá en cerca del Barrio Fraga, salían de ahí, iban al barrio y se ponían a hacer la tarea. Llegaban a las 10, 11 de la noche el marido y en la punta de la mesa tenía sentado una travesti, ¿no? Y eso generaba tensiones
Pero bueno, fueron esas mujeres que empezaron a plantear, respetala porque es mi compañera, respetala porque estamos haciendo tal tarea, ¿no? Digo, sí. Miles de historias que se han dado así, y ese es el poder transformador también, que trasciende las aulas, porque también se educaron de alguna manera a esas familias que en otro contexto sus hijos estarían tirándole piedras o agrediendo a la otra comunidad. Cuando se encontraron en las aulas, pudieron coincidir en que esos pibes de los barrios que habían perdido a sus compañeros también a los 14, a los 15, a los 16 por la violencia policial, compartían la misma violencia con esas mujeres trans o travestis también, ¿no? Y esos encuentros que se empezaron a dar es el poder transformador de la educación que nosotros planteamos. Sí, total, que es el poder más grande, ¿no? La educación, sobre todo, pienso, de entender para poder convivir, no para esas palabras despreciables que son la tolerancia, sino para convivir y incluso aprender los unos de los otros o los unes de los otros, porque bueno, es que uno también va abriendo la cabeza. Perdón, quiero hacer una pregunta, porque esto siempre me queda dando vueltas y me parece que quizás para la mayoría de la gente es algo desconocido. Muchas veces Lizzy o diferentes personas trans que han llegado a lugares, incluso Costa, dicen, tenemos que ser extraordinarias para tener un lugar destacado. ¿Es así? Digo, para poder llegar, no sé, a la tele, a lugares, no importa el ámbito, pero a lugares destacados. Te lo quiero preguntar en primer lugar, Anaí, digo, la experiencia tuya y de otras personas trans. Sí. Sí, es totalmente tal cual. Es como que necesitamos ser extraordinarios para estar en lugares o para poder habitar esos lugares. Que en realidad, como ser humano, no lo puede habitar cualquiera, pero ser extraordinaria para estar en un lugar es como decir, wow, es como que hay que repensarse qué pasa en la humanidad, porque si tenés que hacer algo para poder habitar un espacio, creo que hay falta de humanización en ese contexto, más que nada. ¿Y estamos avanzando? ¿Hay una especie de apertura de cabezas, de salida de eso? No, todo lo contrario. Ahora actualmente en el contexto político en el cual estamos, es todo lo contrario. Es un retroceso absoluto, un avasallamiento hacia nuestros derechos y hacia nuestra... Quiero repreguntar, vale, pero quiero preguntarte esto porque más allá de lo político, que obviamente pesa, también hay procesos sociales, ¿no? Y creo que todos los años que se vienen dando donde hemos aprendido cosas, incluso los que tenemos ganas de abrir la cabeza, de salir de cosas que aprendimos mal, etcétera, también hay como un magma social que me imagino que también debe resistir eso, ¿o no? ¿O tan rápido se tiró todo para atrás? Todo se tiró muy rápido para atrás. Es un retroceso muy rápido que en este corto plazo sorprende, porque es como... ¿En qué momento pasó todo y en qué momento retrocedimos todo? ¿En qué momento la comunidad travesti, trans y no binaria, los trabos, no tenemos derecho a habitar un espacio? O sea, un espacio que sea de salud, de educación, una universidad o simplemente participar de una reunión de conserjes. O sea, me parece sorprendente. El odio, la incitación del odio, el mensaje de odio es muy profundo y es muy directo, y a veces saltó algo como que sorprendió. No, es como dice nuestra presidenta Virginia Silveira, que también es egresada de la primera camada, luego fue docente y actualmente es la presidenta de la Asociación Civil, que lo que le harta es que cada 4 años se estén plebiscitando los derechos. Claro. ¿No? Digo, viene alguien que considera que la existencia de las personas trans es correcta, entonces hay una batería de leyes y un acompañamiento. Claro. Después viene alguien que piensa que no es así. Es con los feminismos, es con las mujeres, porque también en este gobierno lo que empieza a suceder es que se constituyen enemigos públicos cuando no se puede dar cuenta de lo que vinieron a prometer, ¿no? Digo, no está dando resultado económico, están haciendo un desfalco, no pueden hablar de eso, entonces se construyen estos enemigos públicos que son las mujeres, las identidades travesti trans, las personas que defienden los recursos naturales. También las personas migrantes acaban de cambiar la ley. Imagínate cuando todo eso confluye en una persona, ¿no? Sos migrante, sos una persona trans, tenés conciencia, etcétera, militás en algún espacio para transformar esa realidad, sos objeto de estos discursos de odio que habilitan además al resto de las personas
que también, como decía Luana, son identidades cloacalizantes. El fracaso y el odio y el resentimiento de una persona se vuelca y se exterioriza sobre una corporalidad, ¿no? Entonces, ese ataque, porque estos discursos de odio circulan, hacen que alguien pueda pasar al acto tan rápidamente que antes no sucedía, porque esos discursos quizás circulaban, eran marginales, pero había un stop y había un trabajo general para poder detener eso, ¿no? Digo, y ahora, hoy, perdóname, sí. es cierto, me quiero repreguntar algo que planteaba Maxi, porque sin dudas un discurso desde la cabeza del poder habilita una violencia que evidentemente se exacerba. Digo, no hay discusión sobre esto. Ahora, también creo, quizás es una mirada equivocada y sobre todo, Anaí, te quiero preguntar si ese terreno que se ha ganado no solamente en leyes, porque también, digamos, las leyes están para cumplirlas, es cierto que no se cumplen o que eventualmente intentan derogarse o que eventualmente se combaten desde las laterales, por ejemplo, con más presencia policial y más persecución. Ok. Ahora, ¿realmente se ha retrocedido a cero cuando vos hablás, digo en ejemplos, cuando vos hablás de habitar espacios públicos? Hay discusiones que se ganaron. Pero no solo discusiones desde lo verbal o desde ideas que ya se instalaron. Digo, ¿realmente hoy se ha retrocedido tanto? Hoy vuelven a sentir que no pueden habitar espacios o quizás que están en riesgo permanente. Sí. Es muchísimo el retroceso, por más que no, a veces no sé, como que no se cree porque muchas veces no se visibiliza. Por ejemplo, Flor Guimarães fue atacada en la línea del subte con el comentario de si levantás la cara, puto, te escupo. Entonces, y ella es militante trans, tiene un laburo estable, todo, y esto le había pasado en el 2013 y ahora. Entonces, y no solamente eso, sino nosotros, nuestra comunidad, yo lo veo constante el comentario. Otra vez, ¿viste? Cuando pasan a tu costado y está como el codazo entre amigos, que es una boludez, pero a nosotras sabemos en qué esa boludez, en qué cae. Y también, no solamente en la vía pública ni nada por el estilo, sino en las instituciones también. Hay algo que, por ejemplo, cuando una compañera se va a atender a un servicio de salud pública, no le es respetada su identidad de género o su apercibimiento de identidad. Entonces, si ella se apercibe y le dice, che, por favor, llamame por mi apellido, y le resulta llamar Juan Carlos, entonces es como que no se respeta institucionalmente, y en la práctica, así en los barrios y eso, mucho menos. Pero y tiene razón Francisco también, cuando una es migrante, yo soy migrante, soy peruana, vivo acá hace 25 años, pero cuando hay muchas problemáticas que un Estado es ausente y que no trabaja sobre esa problemática a unas personas más vulnerables, porque hay una ley, hay una constitución, hay algo que avala que dice que todos merecemos una salud pública. Las personas en situación de calle no se las trata de igual manera, las compañeras que están en situación de calle tampoco se las trata de igual manera, y siempre cada vez que se van a presentar a un hospital, lo primero que dicen es, bueno, ¿tenés VIH? Como que dan por asentadas cosas del prejuicio y la estigmatización a la comunidad. Y para mí hay tres cosas importantes que hay que decir, ¿no? Digo, por un lado, es verdad, existe la ley, tenemos un avance, y eso es lo que permite que no se pueda avanzar tan rápido como en otros países. Eso es indiscutible, ¿no? Digo, tiene que existir otra ley para que se elimine esa, que, digo, no demos ideas. Por otro lado, sí me parece importante lo que decía Luana Berkins, ¿no? En relación a la comunidad. Para reclamar un derecho, primero lo tenés que conocer, ¿no? Y ese es el trabajo que hacemos en muchas leyes. Claro. Por otra parte, tenemos que pensar en la materialidad. Digo, ¿cómo se traduce esa letra de la ley, esa legislación a las condiciones materiales de vida de la comunidad? Y tercero, ¿cómo se hace efectiva en los ministerios? Digo, si no hay un ministerio de educación, si todo pasó a ser una secretaría, si hay de financiamiento, si eliminaron el ministerio, ¿quién ejecuta las políticas públicas? Porque la ley puede estar, pero si hay de financiamiento y no hay un organismo que haga la implementación,
¿A quién le reclamás? Por eso nosotros estamos teniendo una demanda desorbitada, Claro. porque no hay dónde ir. Exacto. Cuando las personas que antes iban al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a poder hacer efectivas, o al INADI, esas políticas públicas, hoy vienen a Mocha Celis. Claro. Y nosotros somos una asociación civil, no somos el Estado. Necesitamos articular con el Estado. Claro, somos una herramienta de articulación, no podemos reemplazar al Estado. No. Entonces, ni deben. privatizar ¿No? los derechos, Claro. privatizarlos, porque en definitiva, digo, yo dependo de que la donación de alguien, la buena voluntad de una empresa, cuando además los discursos que vienen de Estados Unidos también, ¿no? Digo, diciéndole a las empresas que no se involucren, entonces muchas empresas retiraron, por ejemplo, sus cupos. Sí, no solamente los cupos, sino también sus áreas de diversidad e inclusión. Claro. Entonces, tenemos que convencer al sector privado, tenemos que convencer a la población, Eso, tenemos que convencer... ¿viene del cambio de gobierno en Estados Unidos? Sí, claro. O sea, tiene que ver con que Biden tenía esas políticas y no las tiene Trump. Claro, por supuesto. Okay. No solamente que no las tiene. Trump las persigue. Empezó a recortar financiamientos y a percibir a quienes tengan políticas de diversidad e inclusión. Claro, es un ataque directo. Es un ataque directo. Claro. Entonces esto... No es desinterés, es ataque. Claro. Combinado con Milei, combinado con Meloni, combinado con dirigentes que tienen estos discursos de odio para llegar al poder, Claro. hay una articulación con el sector, digamos, real del poder, que es el poder económico. Sí. Y si a mí, Francisco. perdón que cierro con esto, ¿no? Si a la compañera esto se le traduce en que el dueño del hotel, porque el 90% de las personas trans en la ciudad de Buenos Aires están hoteladas, solo el 1% llega a los 60 y el promedio de vida sigue siendo de 35 años. ¿Cómo transformamos esto? Es la propuesta del bachillerato, no solamente a terminar los estudios, es aumentar los controles de salud, es a conocer los derechos, es a pensar herramientas que te puedan sacar de esa situación, incluso hacer tratamientos de salud, pero si en este momento el hotelero, como nadie lo controla, te dice, yo te voy a alquilar, pero te cobro 3 veces más que a cualquier otra persona y a vos no te queda más que pagarlo, Claro, te están empujando cotidianamente claro. a cometer algún delito para la sobrevivencia, porque si encima no tenés trabajo o las políticas públicas donde solo el 1%, digamos, de los empleos públicos estaba destinado por la ley de cupo laboral a la población trans, y Milei decidió echar a todas las personas del cupo, todas esas personas volvieron a la prostitución. ¿Cómo me sostengo? Claro. Y la pregunta que puedo hacer acá, ¿cuántas personas trans hay trabajando acá? Sí, en todas partes. Digo, esta pregunta que te hago a vos, se la hago a cualquiera. Sí. Yo puedo decir que el trabajo que hicimos, por ejemplo, hoy en uno de los locales, hay una compañera en el Abasto, que la invité hoy, pero bueno, no la dejaron venir. Ah, mira. No la dejaron. Hay una compañera, porque por una cuestión de tiempos, nomás, de se horario, podría okay, haber, okay. No la dejaron venir, pero digo, hay una compañera trans que está trabajando acá, en ¿Dónde? uno de ¿En los qué sector? puestos en Simplicity. En perfumería. Sí. Bueno, y está haciendo eso que en su vida había pensado que podía estar en un shopping trabajando. Claro. Y esa es una inclusión laboral real. Exacto. Que le afecta a la materialidad de su vida, pero también al cotidiano, porque si ves compañeras travestis y trans en la vida, en la facultad, en tu trabajo, no hay de qué hablar. Este Exacto. tema deja de ser un tema. Exacto. Exactamente. Quiero ir por ahí para ir por la positiva en el sentido de lo que significan las oportunidades, que era una de las palabras que hoy mencionábamos al principio. Dabas muchos datos y yo trataba de captar algunos y de recordarlos. Cuando hablas de prostitución, hay una estadística de qué cantidad hoy están con la prostitución por la falta de oportunidad laboral concretamente. Sí, nuestros libros que los pueden encontrar en la página, que son investigaciones que también hacen los estudiantes dentro de las aulas, arrojan que el 85% sigue viviendo la prostitución. Bueno, y ahora sí, respecto de los programas que tiene el Mocha, a ver, tenés entonces la posibilidad de estudiar, que es la primera herramienta para que después puedan tener a su vez con qué encarar una salida laboral, en la medida en que le den después la oportunidad, por supuesto. A mí me interesaba también, no sé si lo siguen teniendo, programas que tienen que ver con pequeñas salidas laborales, porque también son autogestivas. De repente tenés un taller, de repente tenés otras situaciones que son esa incipiente salida laboral que consolida la oportunidad. La Mocha es una institución que es una propuesta viva, ¿no? La idea es que no tengamos la malla curricular solamente del bachillerato, sino que a partir de ahí podamos tener herramientas para transformar la realidad y la materialidad de quienes asisten al espacio y quieren generar proyectos. Okay. Entonces, creamos primero el bachillerato para terminar el secundario.
Pero ¿qué pasaba? Hay un montón de personas que no tenían la primaria terminada, así que creamos la primaria Flavia Flores, que ahora va, ya articulábamos con el programa PayBit, que es un programa de la ciudad, pero este año se incorporó la primaria también en la oferta educativa. ¿Qué pasa con las personas que se reciben y que terminan? Bueno, creamos también nuestra área de empleo trans para poder hacer inserciones laborales con las empresas con las que articulamos, también con el sector público. ¿Y funciona? Está funcionando, por suerte hay muchas empresas que no abandonaron sus convicciones. Y te pregunto un poquito más específico, Francisco, ¿y el derrotero del día a día es positivo, funciona, se sostiene en el tiempo? Porque eso también es otro tema, ¿no? Sí, ahí nosotros hacemos un acompañamiento. Lo que ofrecemos justamente es que las personas que se insertan laboralmente, previamente nosotros hacemos un trabajo con la empresa para garantizar que el ambiente donde se vaya a insertar tenga esta perspectiva de género y diversidad. Capacitamos, tenemos un programa de capacitación para las empresas, tenemos un programa de voluntariados corporativos también para que puedan vincularse con la población. También tenemos un equipo de psicólogas, psiquiatras que acompañan la trayectoria, porque bueno, las compañeras entran a trabajar, pero también están los miedos, esto de ser extraordinarias. ¿Qué pasa si fallo? Si fallo, no solamente fallo yo, sino que no le van a dar oportunidad a ninguna otra compañera. Ese es el pensamiento también que hay que desarmar. ¿Cómo hacemos para, bueno, pensar en la materialidad? Tengo que tener ropa para ir a mi primer día de trabajo, o ¿cómo hago hasta cobrar mi primer sueldo? ¿Quién me sostiene todos los días el colectivo? Porque si yo vengo de trabajar en la prostitución y todos los días tengo el dinero de ahí, ¿cómo espero un mes para hacer el...? Bueno, todo ese acompañamiento que por ahí uno no lo piensa porque tenés la red que te acompaña, porque tenés tu ahorro, lo que sea, cuando cambias de trabajo, bueno, digo, tenés cómo invertir para hasta esperar tu primer salario. Encontrar la vuelta, sí. ¿Qué pasa después cuando viene el banco y te da una tarjeta y te dice, tomá todos estos beneficios, y vos decís, bueno, tengo esta oportunidad, voy ya y me compro la heladera, el televisor y todo, y después resulta que la empresa cambió la política y bueno, te quedaste con una deuda gigante porque no continuaron con tu contratación? Entonces, todo eso de educación financiera, todo ese acompañamiento también lo hacemos. Sí, es complejo, pero bueno, es parte qué valioso igual, porque ustedes piensan todos los aspectos. Exactamente. Quiero preguntar, Anaí, por la experiencia, no necesariamente tuya, pero sí de otras compañeras, digo, de todas estas cosas, de contar un poco qué significa lograr un trabajo en condiciones como puede tener cualquier otra persona. Digo, ¿cuál es el comentario? ¿Qué es lo que se vive? Para que los que están mirando puedan entender la dimensión humana de esto. Cuando una accede a un trabajo formal, primero que es esto, es lo que dice Francisco con respecto al acompañamiento. Sí. Es muy sorprendente cuando una compañera deja el trabajo sexual para tener un trabajo que es formal. Primero que es una sorpresa, segundo que es una ilusión y una esperanza. No solamente la esperanza de poder tener un trabajo y estabilidad, una vivienda, un acceso a la salud, que se respeten sus derechos y todo eso, sino que también es como algo sorprendente para la gente, que la gente pueda empatizar un poco. Claro. A veces siento que en este contexto actual en el que estamos, la sociedad está muy rota y la falta de empatía a veces se pierde. Y es muy importante que nos den la oportunidad, porque si a nosotras nos dieran la oportunidad, nos dejarían de estigmatizar todo el tiempo que por ser trans, travo, o travesti o no binaria, o ser de la comunidad, que siempre ejercemos el trabajo sexual. Queremos romper con esa estigmatización porque que la sociedad se dé cuenta, que nos den oportunidades. Si nos dieran oportunidades, no estaríamos ni siquiera viniendo hoy o a otros lugares a hablar sobre el tema. Claro, sí, se desnaturaliza, no hay nada de qué hablar. Es lo más importante. Creo que cuando uno accede a un trabajo formal, cambia la realidad, y cuando puedes cambiar la realidad del otro, ahí estás haciendo algo. Sí. Estás trabajando en una comunidad y ver eso no solamente sorprende, sino que a una que cambie a un trabajo formal la ilusiona un montón. ¿Pero qué te parece? Quiero de lo general a lo particular, ahora sí. Contame 2 líneas de tu experiencia. Estás terminando este año. Si ya tuviste tu oportunidad
o cuál es tu sueño en todo caso también, a partir de decir, bueno, esto se está encauzando, ¿no? Sí, actualmente estoy como asistente de trabajo social en una organización que es Autoconvocadas del Dolor, en Adrogué. Son 2 veces a la semana, pero es eso, es como poder sostener el lugar donde vivo. Me cambia de que salí de la ciudad autónoma para poder ver otra realidad, y que hay otras realidades que no pensaba que iba a empatizar tanto. Entonces es como ver que hay otras problemáticas que también son importantes, y que todo es transversal. La problemática que sufre una compañera con temas de viviendas, o en mi laburo, que es trabajar con infancias en problemáticas de consumo. Entonces es como que es ver una realidad que no estás muy lejana. Solamente te queda mirar hacia un costado y vas a poder ver otra realidad que no sea la tuya. Y en esa realidad que vas a poder ver, vas a poder lograr esa humanización. Poder humanizarte, poder decir, che, esta persona la está pasando mal y yo tengo ciertas prioridades y tengo ciertos privilegios. Por ejemplo, que veas a una persona dormir en situación de calle. Claro. Que en esta temporada falleció una señora por hipotermia. Entonces, claro, hay algo que estamos deshumanizándonos. Total. Como sociedad, y que creo que es el momento perfecto de poder decir, che, empaticemos. Está bien que yo siempre tengo como algo fijo, que es, no necesito gustarte. Yo lo que necesito es que me respetes como ser humano. Claro, lógico. Es lo único. ¿Tu familia está acá? No. Estoy sola. ¿Estás sola? Sí, o sea que sí. Es tan importante esa red que es la familia. Mocha, la mocha es como, me da muchísimo miedo terminar y egresarme, porque claro. Es como ¿Qué decir... va a pasar? ¿Qué pasa? Parece mentira, pero es como... yo ya lo había hablado también con Francisco, pero ahora que lo pienso, porque yo tengo mi gata, vivo sola, y es como sorprendente decir, che, ¿qué voy a hacer después? Porque acá tenía un hogar, es una familia, es como una familia, es venir y empatizar con la vivencia de la otra compañera y decir, che, yo te puedo ayudar en esto. Es como una familia que hasta hay enojos, problemas, discusiones, como todo ser humano. No podemos dejar de decir que todo es armonioso, porque no todo en la vida va a ser armonioso. Hay falencias, hay enojos, hay de todo. Y es sorprendente decir, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me vaya? Porque no tengo cómo sostenerme, porque vos llegás a la mocha y es llegar, estás rota con tus problemas y vas a acceso a la salud, que está la psico, podés hablar, tenés un problema legal que te quieren desalojar o lo que fuera, tenés acceso a derechos que te dan una mano, te reayudan. Sos migrante, tenés problemas con el tema de papeleos y todo, te dan un abordaje. Che, no me quieren vacunar en un hospi porque no respetan mi identidad de género, porque me sentí mal. Hay programas de vacunación. Claro. Entonces, hay algo que también tenemos que dejar de naturalizar, que las organizaciones y las asociaciones civiles no son el Estado. Claro. Obvio. No tienen por qué cargarse lo que un Estado ausente no puede dar. Y parece medio como pero broma. Haciendo el resorte Salvador, sin dudas, más en sí, pero más en estos momentos, que sí, ese resorte Salvador también está dejando de tener accesos para poder ser ese sostén. Claro. Es difícil cuando no tengo... Antes por ahí podía articular con Nación que me bajaran alimentos, bueno, hoy no. ¿Cómo hago? ¿Qué le doy? ¿Polenta todo el día? No se puede Francisco vivir. Asiente por todos lados. No, es que sí, es un poco esto que cuentan ahí, pero bueno, nada, me pasa esto también, que la comunidad es muy creativa y respondiendo un poco también a la pregunta que vos hacías antes de este abordaje integral, es esto, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esta problemática? Los estudiantes y las estudiantes hicieron una investigación el año pasado, empezando a darse cuenta que había un montón de estudiantes que no estaban viniendo, claro, y cuál era qué podíamos hacer para que no abandonaran las aulas. Hicieron las encuestas y lo que salió era que la mayoría no podía garantizar un alimento al día. Entonces, bueno, tenían que trabajar más o salían a buscar la comida o, bueno, no podían venir a estudiar sin comer. Entonces plantearon la cuestión de hacer un comedor escolar.
Y ahí pudimos articular para armar una cocina que no solamente hoy sirve para el comedor escolar, que vamos tratando de sumar días, conseguir alimentos, etcétera, para poder cocinar y que tengan un plato de comida, sino que se empezaron a hacer unos cursos para que puedan trabajar. Entonces, junto a Electrolux y Carrefour en su momento, ahora con Día, estamos pudiendo armar este programa de alimentos para que, bueno, cocinen, tengan inserción laboral y al mismo tiempo puedan armar microemprendimientos productivos. Por otro lado, también pensando en esta falencia de generar trabajo, tenemos un microemprendimiento de una cooperativa textil que en realidad hace estampados, remeras, pines, tazas, etcétera. Entonces, tazas como estas, por ejemplo, las hacen ahí, es una oportunidad laboral para la comunidad. Tenemos también un programa de formación profesional donde articulamos distintas cosas. Así que en La Mocha se hace todo y si no se hace, se va a hacer, se inventa. Está muy bien. Entonces, ese abordaje integral que tenemos, hoy justamente tenemos un festival, un evento de recaudación que estamos haciendo contalo ahora. Acá en el Limonero. Sí, ¿dónde es el Limonero? Jerónimo, ya te digo porque Salguero. Acá lo tengo. Sí, Jerónimo Salguero 668. Bien. De 23 a 2, es un evento cortito. Estamos haciendo un evento de recaudación, pero que también es el festival. Porque inauguramos hoy una película, se estrena hoy una película. Cuidadoras. Que es Cuidadoras, exactamente. Ay, tenemos un poquito de imagen, eso Sí, ahora lo tenemos el buscamos. tráiler. Contanos un poco esto y con esto cerramos. Bueno, esto tiene que ver con también hacer cursos de formación. Entonces, una de las problemáticas enormes que teníamos es qué pasa con las personas que superan ese promedio de vida de 60 años, ¿no? Son donde solo el 1% llega a los 60. El promedio de vida de 45, 35, 40 años. Ahí estamos viendo imágenes. ¿Qué pasa con cuando se llega a la vejez? Hay que repensar la vejez, ¿no? Claro. Digo, porque para la comunidad, si el 1% llega a los 60, la vejez es anterior. ¿Cómo aumentamos esa posibilidad para las personas? Y también en el cruce con esa idea social del descarte de lo viejo, ¿no? Digo, lo que está pasando con los jubilados, donde... Bueno, ¿cómo hacemos para esos cuidados? Y por otro lado, la problemática también de la empleabilidad, del cupo laboral. Entonces, muchas personas trans encontraron acá una oportunidad de trabajo. Hicimos un curso de cuidados de adultos mayores en La Mocha. 35 personas se recibieron. Hicimos el seguimiento de 3 que entraron a trabajar a los hogares públicos de la provincia de Buenos Aires. Y estas cuidadoras cuentan aquí la historia de esa primera oportunidad laboral, repensar la vejez para ellas mismas. Mirá. Y también ese vínculo de cuidado para ellas que hacen también quienes son cuidados y cuidadas en el hogar, ¿no? O sea, Así hoy que estrena este documental y después ¿dónde lo vamos a poder ver? lo van a poder ver 2 veces, al día en el Cine Gaumont por ahora. Sí. Después va a hacer circuitos en festivales y van a poder verlo también bueno. en otros lados. Así que hoy tenemos este evento y se estrena hoy en el Cine Gaumont. Está por hoy la sala llena, pero ya Muy a partir bien. de mañana pueden sacar sus entradas. Y también les dejo una invitación para el 5 de julio, que vamos a estar haciendo la Mocha Fest, que es el festival que se hace abriendo las escuelas, abriendo la escuela para que todo el mundo pueda acceder. ¿Nos pasas un flyer después y lo Sí, circulamos? obvio, les ¿Sí? pasamos el flyer para que puedan venir y ahí van a ver los microemprendimientos productivos de Buenísimo. los estudiantes y todas las actividades artísticas que Genial. hacemos. Y bueno, después en noviembre se hace de nuevo el festival, pero cortando la calle México. Así tenemos dos veces al año. Y el año que viene ya cumplimos 15 años y vamos a estar festejando muchas cosas. Muy bien. Así que invitarles a seguirnos en Espectacular, @mochacelis y que sí. se van a enterar todo ahí. Y pueden venir a colaborar, a formar parte de los voluntariados, a convivir con personas trans que les va a transformar su realidad. Y también a los compañeros y las Sí. compañeras Y trans. qué lindo también. cuando eso se transforma también en una fiesta. Hay mucho por celebrar, por todos los Exacto. derechos conseguidos, por todo lo que se resiste, ¿no? Nuestra agenda es esa, ¿no? Totalmente. Digo, más allá de salir de esta agenda de odio y de discursos Re. que nos atacan todo el tiempo, nuestra agenciamiento también se da a través de los festivales, de la fiesta, del encuentro, de las reuniones y de celebrar nuestra ¿Pero existencia. qué te parece? Muchas gracias. Tengo una pregunta, pero es porque soy muy obsesiva de los datos. No, y me quedo. La persona más grande travesti trans que hoy ustedes tengan conocimiento o contacto.
Sí. ¿Qué edad tiene? Bueno, lamentablemente estamos teniendo muchas compañeras que vienen falleciendo en este momento por estas cuestiones, por estas circunstancias y también, bueno, con las condiciones materiales de la realidad. Sí. Tenemos el grupo de las históricas y que articulamos también con el Archivo de la Memoria Trans para recuperar la memoria. Pero la compañera más grande que conocemos tiene 80 años. Wow. Pero bueno, digo, ahí hay un montón de... Después te voy a contactar, me interesan mucho. No, me interesan mucho esas historias porque también tienen, viste, que son otras realidades. Digo, lo que puede contar hoy Anaí es tan distinto de esa historia, claro, de alguien que hoy tiene 80. Conocimos la historia también a través de los hogares de Malva, ¿no? Digo que fue la primera travesti que pudo entrar en un hogar público y que nos contaba otras historias acerca del argot travesti, que también era el idioma carrilche, de lo que fue para ella venir desde Chile. Así que la historia de Malva es la historia que encontramos en muchas otras compañeras que vivieron otra Argentina, que cambió su vida a partir del 2012, cuando se eliminaron los edictos policiales y se sancionó la ley de identidad de género. Bueno, eso fue un hito enorme, simbólico y político, pero también que empezó a hacerse y convertirse en una materialidad de poder acceder a esos derechos. Claro. Tenemos que defender eso y aquí estamos desde Mocha Celis presentando batalla cotidianamente. Un gusto conocerlos. Gracias bueno, a ustedes por invitarnos. Ahí estamos, quedan muchas invitaciones pendientes, después pasamos en limpio, hacemos cortecito de todo esto, porque esto sigue circulando en redes. Gracias. Bueno, más de estas historias que está buenísimo conocer y circular. Yo decía el Mocha porque me quedé de cuando conocí por el bachillerato y se convirtió en tantas cosas más. Claro. Que la verdad es que realmente da orgullo que existan estos espacios. Por supuesto que no son el Estado, pero lo bien que hacen en existir y en sostenerse con lo que cuesta.